quede en segundo plano. Entonces, primero vamos a arreglar lo que tiene que ver con la pobreza, la desigualdad, etcétera, que está muy bien. Ahora veremos que no es incompatible, pero de una manera intencionada, todo lo que tuviera que ver con la protección de otras criaturas o con la protección del medio quedaba ya necesariamente en un segundo plano hasta que lo otro no se arreglase. Con lo cual, pues fijaos cómo lo hacíamos, es decir, que tendríamos ahí tarea para ganar. Hoy, afortunadamente, esta mirada comienza a cambiar y comienza a introducirse en la visión un poquito más holística. Quizá también puede haber habido una segunda razón, y es que por lo general quien ha llevado la bandera de la defensa del medio han sido movimientos sociales o políticos sociales a los cuales se les miraba con sospecha, porque eran movimientos anticapitalistas, porque eran movimientos que efectivamente iban a la raíz de los problemas, y entonces parecía que quizás apoyar ese tipo de propuestas pues nos situaba ya dentro de un ámbito pues no del todo suficientemente claro. Pero bien por lo antrópico, bien por la sospecha hacia los que estaban trabajando a favor del medio, el hecho es de que nos hemos quedado un poquito en segundo plano. Pero como decíamos, afortunadamente estamos todavía a tiempo, así que no hay tampoco ninguna excusa para que no nos incorporemos a esa gran lucha, a ese gran torrente, ¿verdad?, de humanidad que está trabajando en todo el mundo para que un planeta del gran valor, ¿verdad?, que tiene este, aun siendo pequeñito, aun estando allí en un rincón del universo, pues sin embargo llevemos adelante ese deber ético de conservar todos los valores que el planeta tiene, que es lo que se nos ha dado en alguna medida para que nos hagamos cargo de él. Para incorporarnos a ese trabajo o esa lucha a favor del medio, voy a sugerir 4 pasos. 4 pasos tras los cuales podríamos ya perfectamente integrarnos en lo que puede ser, ¿verdad?, pues un compromiso ambiental. Primero de ellos tiene que ver con ese cambio en la mirada hacia el exterior, de tal forma que pudiéramos transitar desde el antropocentrismo al biocentrismo. Es decir, tomando la frase de un premio Nobel de la Paz, Albert Schweitzer, soy una vida que desea vivir en medio de otras vidas que también desean vivir. Por lo tanto, cuando yo me encuentro a mí mismo, cuando yo me pregunto acerca de quién soy yo, la respuesta que Schweitzer daba era que sí, efectivamente, era una vida que quería, como todos, salir adelante, pero no podía ignorar que lo hacía dentro de un contexto donde también había otras vidas que también querían salir adelante. Aquí, en este sitio magnífico en el que estamos, pues uno da un paseo y se encuentra con multitud de vida. Probablemente el arbolado, lo vegetal, lo vemos muchas veces como un paisaje, como un decorado, pero no nos damos cuenta que son seres vivos, igual que nosotros, en la medida en que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y que, según nos están diciendo los que estudian la botánica, tienen hasta 15 sentidos, bien más que nosotros, incluidos los nuestros, y que tienen inteligencia, porque resuelven los problemas que se les van presentando. Y sin embargo, muchas veces vamos a través de los árboles, incluidos o comenzando por los de nuestra propia calle, y ni sabemos cómo se llaman, ni sabemos nada de ellos. Vemos que quizás sí, se le cae la hoja, luego le sale, pero no tenemos tampoco una relación de vecindad, de cercanía, con quien estamos compartiendo también la vida. Y luego decimos que nos sentimos solos, cuando estamos rodeados de vida, por todas partes. Lo que tenemos que hacer es abrir los ojos. Por lo tanto, soy una vida que desea vivir en medio de otras vidas que también desean vivir. Una mirada más biocéntrica, en donde yo reconozco
que vengo de las mismas manos de las que viene el resto de la creación, y en donde cuando miro la naturaleza debo de reconocer también que soy parte de ella. Hombre viene de humus. Hombre humus, esto ya nos va hablando de humildad. Es decir, el ser humano debería verdaderamente de cultivar el valor de la humildad cuando mira todo aquello que tiene a su alrededor. La naturaleza tiene dignidad y eso hay que reconocerlo, tiene valor, y eso pues es algo que hoy se discute sobre si la naturaleza o los animales tienen derechos o no tienen y demás. Desde luego lo que sí sabemos es que en ellos existe un valor, que es el valor de la vida, y también sabemos que independientemente que tengan unos derechos, nosotros tenemos deberes, y es el deber del cuidado, el deber de la protección. Por lo tanto, paso primero, reconocer el valor y la dignidad que existe en toda forma viva, y todo el valor que la naturaleza, y no hace falta irse al Amazonas, que la naturaleza más cercana tiene, y que en muchos casos pasamos a través de ella con bastante indiferencia. Segundo, reconocer las amenazas que hoy esa misma naturaleza tiene. Y en eso no nos vamos tampoco a extender, pero creo que es bien sabido, pues, la amenaza que pesa hoy sobre las formas de vida en general, y donde la nuestra comienza ya a vislumbrarse un cierto riesgo. Y ese riesgo no viene tanto de que va a haber más tempestades o más olas de calor, sino de todas las sustancias químicas que tenemos dentro de nuestro organismo, que por otra parte es nuestro primer medio ambiente. Cuando Margot Wallström, la que era comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, se hace una prueba analítica para ver cuántas sustancias extrañas tiene en su organismo, le salen 24. Luego esa misma prueba la harían otros ministros de Medio Ambiente y les saldrían unos resultados similares. Eso es una bomba de relojería, porque estamos contaminando nuestro propio cuerpo. Y a la hora de hablar del medio, tenemos que comenzar viendo nuestro propio medio. Cuando nosotros criticamos, por ejemplo, a la gente que fuma, no lo hacemos porque contaminen, sino porque están degradando su propio medio. Y luego malamente vas a poder defender pues las tablas de Mielo, Doñana, la Amazonia, si no estás defendiendo tu propio medio. Es como el médico o el ambientalista que fuma, no han entendido nada. Entonces tenemos que partir de una comprensión, y esa comprensión supone que hoy hay una amenaza real para el ser humano y desde luego para toda forma viva. Tercero, pues hombre, si hemos visto el valor que tiene el medio y hemos visto que está amenazado, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces tendríamos que hacer algo. Y hacer algo sería trabajar a favor del medio. Trabajar a favor del medio para intentar en lo posible conservarlo. Claro, aquí ya habría como dos opciones, ¿no? Que eso lo vemos también luego en el tema de la justicia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, pues a la hora pues, de acometer el tema de la pobreza, ¿no? De que, oye, pues a lo mejor a través de obras de caridad, ¿no? Apadrinando y demás. Bueno, aquí ocurre algo parecido. También podríamos intentar recuperar el medio limpiando playas, limpiando montes, repoblando. No está mal, pero hay que ir un poquito más lejos. Y entonces habría que ir a la raíz. Ir a la raíz supone encontrarnos con un modelo económico donde el medio no es más que una fuente de recursos que hay que explotar. Si se explota al ser humano, ¿cómo no se va a explotar la naturaleza? Por lo tanto, no podemos tampoco estar limpiando playas porque un día vamos y al mes siguiente otra vez y al mes siguiente otra vez. Eso ocurre como con la caridad en relación con la pobreza.
tú intentas paliarlo, pero el sistema sigue fabricando pobres. Y entonces, como no vayas a la raíz, pues prácticamente no consigues mucho. Por lo tanto, hay que ir a la raíz de un modelo económico que genera desigualdad. Recordad ese dato en que hoy, según nos dice Oxfam, 2.150 personas en el mundo tienen la misma riqueza que 4.500 millones, genera daños al medio ambiente y genera una cultura materialista, una cultura de la imagen, del consumo, del dinero, de la apariencia, de la moda. Una cultura que en definitiva ahoga las aspiraciones más nobles que puede tener cualquier ser humano, que son aspiraciones espirituales. Por eso, el cuarto paso sería volver a recuperar el sentido de lo sagrado que el propio sistema se ha encargado de excluir. Si hablamos del árbol, ¿verdad?, que veníamos citándolo, no os podéis imaginar los árboles, el valor que tenían en todas las culturas, para los griegos, para los romanos, para los celtas, para los germánicos. Y eso por citar solamente un ejemplo, donde pues el árbol tenía una consideración, se asociaba a los dioses. Y igual que esto, pues otros muchos aspectos de la vida ordinaria. Hoy hemos perdido completamente el sentido de lo sagrado. Y nos levantamos como si fuera un día más, así, sin darnos cuenta de ese regalo que nos viene, comemos como si aquello fuera lo más natural del mundo que uno pudiera comprar en el supermercado y tal, y no nos damos cuenta de la cantidad de aspectos a lo largo de la vida, de un día a día, un día cotidiano, en donde pues tenemos muchas razones para agradecer. Por eso, vivir dándonos cuenta de lo sagrado supone fundamentalmente agradecer. Si hay algún verbo que deberíamos conjugar a lo largo del día, sería el de agradecer, dar las gracias desde el primer momento hasta el último. Y desde luego pues vivir otros valores como el asombro, la capacidad de poder ver en el medio cosas que nos desbordan y que verdaderamente pues nos hacen también empequeñecernos, ¿no?, en algún momento en relación pues también al valor de lo que uno ve. La sencillez, es decir, introducir toda una cultura dirigida, orientada a volver a encontrar lo sagrado que hay en la vida. Esto es algo que nos cuesta trabajo porque lo tenemos totalmente al margen, pero es uno de los logros, entre comillas, del sistema capitalista. Ha logrado que eliminemos lo sagrado de nuestras vidas, comenzando con nuestro propio interior. Somos consumidores, esto le gusta mucho decirlo, ¿verdad?, a los medios de comunicación, consumidores y productores. Entonces, importamos en cuanto que producimos y en cuanto que consumimos. Somos gente anónima, también nos dicen los medios de comunicación, como si hubiera alguien anónimo en la vida. Todo el mundo tiene su nombre, todo el mundo tiene su rostro, pero les gusta esta mirada un poco masificadora para que exclusivamente vayamos a la voz del rebaño y nos comportemos de forma material, olvidando pues todo aquello que de valioso encontramos dentro y fuera de nosotros mismos. La unidad es un gran valor. Unidos somos fuertes. Y yo no sé si hablar de unidad de las religiones es algo un poco utópico, ¿verdad? Pero por lo menos convergencia sí que podría haberlo. Y desde luego yo creo que hoy, pues ya que hemos superado afortunadamente pues fanatismos, ¿verdad?, y las guerras de religión y todo aquello, ¿verdad?, y exclusivismos, pues sería el momento de poder salir al encuentro de los demás para poder construir con ellos y trabajar con ellos. Hay tanto por hacer. También podríamos encontrar aquí un símil a nivel político.
es decir, con todo lo que hay por hacer por delante, que uno sea comunista, el otro trotskista, el otro, y nos vamos mirando con recelo el uno al otro, pero hombre, si es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. Pues en lo religioso podríamos también decir lo mismo. Ahora bien, para eso tenemos que tener en cuenta dos aspectos que son fundamentales. Cuando nos sentimos cercanos unas sensibilidades o unas religiones con otras, pues cuando tienen lugar dos cosas. La primera de ellas, cuando nos situamos en lo espiritual, cuando hablamos en profundidad, cuando hablamos del misterio, cuando hablamos de la divinidad, cuando hablamos de aquello que verdaderamente toca el corazón de cada uno, yo creo que ahí las diferencias se diluyen y ya se quita la etiqueta y se quita el nombre que pueda llevar cada cual, porque eso lo compartimos plenamente. Por lo tanto, si nos interesa, si queremos, ¿verdad?, llevar adelante proyectos que nos hagan sentir más próximos unos de otros, pues lo primero sería, más que quedarnos en cuerpos teóricos, el intentar buscar aquello de profundo que nos pueda unir. Y segundo, lo que mencionábamos también al principio, cuando estamos en la práctica, es decir, si decimos, oye, vamos a implicarnos en la conservación del medio, pues ahí vamos todos a una. Y cuando estamos trabajando a favor de eso, yo ya no sé si tú eres cristiano, budista o musulmán, estamos todos trabajando a favor de un mismo objetivo. Por lo tanto, sí que es posible una cercanía y una convergencia de sensibilidades religiosas o espirituales. No olvidemos de que hay pues muchas compañeras y compañeros que sin sentirse dentro de ninguna religión sí que tienen una sensibilidad espiritual, ¿verdad?, que los acerca al conocimiento, ¿verdad?, y el interés pues por este mundo, y entonces eso ya queda como en un segundo plano, porque lo importante es encontrarnos en aquello que verdaderamente nos une. Entonces yo creo que a partir de ahí pues tenemos desde luego una posibilidad de encuentro real. ¿Y qué pinta la naturaleza en todo esto? Pues que es justamente el eslabón entre un medio y otro. Es decir, la naturaleza es aquello que estimula, promueve la espiritualidad de quien es capaz de saberla contemplar. La naturaleza, que es generadora de paz para todo aquel que la escucha, que es generadora de equilibrio para todo aquel que la ve, que es generadora de belleza para todo aquel que lo siente. Y no solamente eso, sino que los místicos, de eso hablaremos a continuación, han visto en la naturaleza el rastro de Dios. Por lo tanto, la naturaleza se convierte en un lugar privilegiado donde encontrar pues, un referente espiritual, un testimonio espiritual. Pero al mismo tiempo, la naturaleza nos está hoy invitando no solo a que vayamos a ella para que la contemplemos, sino también para que la protejamos. Probablemente eso en otras épocas no ocurría, pero en esta sí. En esta hay una necesidad real, es decir, el problema ambiental no es un problema inventado, sino que es un desafío real, y hoy la naturaleza pues está llamándonos para que vayamos a protegerla y a integrarla, porque una cosa sabemos, y es que la evolución del ser humano, o incluso la supervivencia del ser humano, o aquí nos salvamos todos, o no se salva nadie. Es decir, el destino del ser humano se encuentra muy vinculado al destino del medio natural. Por lo tanto, vemos cómo la naturaleza puede jugar un papel extraordinario para unirnos en la contemplación y en la acción, que creo que son los dos ejes fundamentales
por los que debe transitar la vida de cualquier ser humano que aspire a llamarse como tal: la contemplación y la acción, dos necesidades del mundo de hoy. Bueno, ya decíamos que la crisis, pues afortunadamente todavía tiene mucho que poder corregir, de manera que para los pesimistas habría que decir que es mucho más todavía lo que queda por hacer que lo perdido. Aunque lo perdido sea valioso, lo que todavía queda por proteger es muchísimo mayor. Por lo tanto, hay tarea para hacer. Y cuando hablábamos del clima, no es lo mismo que la temperatura haya subido ese 1,2 grados que tiene actualmente, a que suba 2, o que suba 3, o que suba más. Por lo tanto, hay tarea por hacer y hay obligación de actuar por el bien de todos. Los que estamos aquí, los que vendrán después, los más vulnerables, que en definitiva serán los que más sufran todos los daños ambientales, etc. Bien, pues a eso es a lo que podemos invitaros, y me gustaría terminar con unos párrafos de aquella famosa carta que escribió un cacique indio, Noah Seattle, cuando se vio obligado a vender sus tierras al gobierno norteamericano. Entonces él escribió una carta que está considerada en el ecologismo como un verdadero modelo, y a lo mejor podríamos traer, si alguien no la conoce, fotocopiar y traer, no sé si nos dará tiempo, y que a veces se discute, pero bueno, aquel hombre pudo escribir aquello. Pues es muy probable, porque he visto yo más textos también de indígenas norteamericanos y son muy similares. Por lo tanto, es muy probable que estas tribus, que hemos llamado despectivamente salvajes o primitivas, hayan conocido más de lo que nosotros sabemos hoy. Y nos podrían enseñar, y todavía su voz puede continuar enseñándonos cosas que nosotros ya hemos olvidado. Porque vivir también en sociedades urbanas, como vivimos, o industriales, o materialistas, nos ha llevado a una ruptura con el medio. Y eso lo pagamos no solo en cuestiones de medio ambiente, sino en nuestra propia salud psicológica. Es decir, que aquello de lo que procedemos lo hayamos roto y le hayamos dado la espalda, ha supuesto perder a un extraordinario referente para nuestro equilibrio personal. Por lo tanto, esto lo sabían muy bien aquellas culturas que vivían en contacto con la tierra. Nosotros, desgraciadamente, ya lo hemos olvidado. Este indio decía, terminando ya su famosa carta, cuando tenía que dar la tierra porque no le quedaba ya más remedio, dice: cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus mentes la memoria de la tierra, tal y como se le entregaba. Y con todas nuestras fuerzas, consérvenla para sus hijos. Ámenla como Dios nos ama a todos. Una cosa sabemos: nuestro Dios posiblemente es el mismo Dios que tienen ustedes. Esta tierra es preciosa para Él, y el hombre blanco no puede quedar excluido de este destino común. Bueno, pues tenemos un poco de tiempo para la reflexión y el debate de lo que ha dicho Federico. Otra cosa es que si alguno quiere romper el hielo, lo puede hacer, ¿eh? Sobre cosas que ha hablado Federico, en cuanto a la naturaleza y en cuanto a las personas a la interconfesionalidad, a la interreligión que puede ayudar a este maestro en interculturalidad. Entonces, pues, si alguien quiere comentar algo, pues es el momento para hacerlo. Todo a ver, ¿no? Bien. Yo quería agradecer, en primer lugar, la belleza de tu exposición, Federico. Ha sido un regalo y un relax. Eso en primer lugar, muchísimas gracias. Me
ha gustado muchísimo todo lo que has dicho, pero yo quería preguntarte, con todas las críticas que hay a diferentes energías, ¿cuál sería un modelo o cuál sería el criterio para poder aunar lo que sería una energía sostenible, una energía, vamos a llamar saludable también, con un modelo biológico ecológico respetuoso con la naturaleza? ¿Cuál sería, digamos, el criterio fundamental a tener en cuenta? Hablamos de energías, entonces. Sí. Bueno, ahí hay un problema importante. Vamos a ser en el año 2050 10.000 millones de personas, todas ellas con legítimas aspiraciones a recursos y a energía. Algunos ven en ese momento pues una situación de incertidumbre, ¿no?, de cierto riesgo. Pero el hecho es de que hay energía. Realmente la Tierra sigue manteniendo un nivel de recursos satisfactorio para todos. La clave, desde luego, se encuentra, y sobre todo en lo que nos concierne a nosotros, en intentar reducir nuestros niveles de consumo. Esto además yo creo que es muy pertinente pues, frente a las fechas que se nos avecinan, porque cuando uno compra cualquier producto, sea cual fuere, vidrio, papel, cuando uno compra cualquier producto, ahí no solamente hay una materia prima, sino que hay también energía. Por eso la mejor manera de poder conservar la energía sería reduciendo no el consumo de energía solo, sino el consumo en general. Entonces, hoy hay voces que ya están planteando esa posición, ¿no?, de crecimiento, ¿no?, una posición decrecentista, que no es ni más ni menos que el hecho de poder contener un poquito el nivel de consumo que actualmente hay en el mundo occidental, que es un nivel de despilfarro, realmente. Entonces, bien por obsolescencias programadas o percibidas, el hecho es que hay un cambio incesante pues, de modelos, etcétera, y todo eso pues, naturalmente tiene un coste porque ahí hay unos minerales, porque ahí hay una energía. Entonces, por lo tanto, la manera de ir pensando en poder disponer de energía para todos sería lo primero, reducir los niveles de consumo, porque detrás de cada consumo, de cada producto, tenemos energía. También tendría que ver con la alimentación. La agricultura ecológica va a ser mucho menos intensiva en el uso pues, de productos que también requieren insumos energéticos altos. Con la alimentación ya hablamos de la agricultura y con la agricultura podríamos hablar también de la ganadería. De manera que esas 20.000 millones de cabezas de ganado que hay en el mundo podrían reducirse en la medida en que comiéramos menos carne, por ejemplo, y se liberaría una buena parte de la soja y el maíz que hoy se cultivan en el mundo para alimentación animal, quedarían liberadas para alimentación humana. Todo esto son pasos que podrían suponer una transición hacia un modelo más racional. Las energías renovables también, pues, poco son el futuro, con todas las dificultades que tienen, por eso no podemos tampoco, que a veces se dice no, energías renovables, cuidado, que tampoco es tan fácil, ¿no?, las energías renovables. Pero bueno, en la medida en que estas van sustituyendo buena parte de las fósiles, todo eso también nos va liberando, ¿no?, de la contaminación que las fósiles producen. Pero en lo que quería insistir es que el tema de la energía no solo tiene que ver con el aspecto técnico de la energía, sino que también tiene que ver con los usos del suelo, tiene que ver con lo industrial, economía circular, ahí también es muy importante, va a jugar un papel muy importante. Todo eso, el objetivo es la conservación de la energía y la conservación de los recursos. Entonces, igual que en la naturaleza ha venido ocurriendo lo mismo siempre, porque todo se ha aprovechado, algo así deberíamos de imitar también los humanos, para que no haya ciclos abiertos, sino para que todo pueda tener una segunda vida. Entonces, bueno, eso se llama la biomímesis, también es hoy otra herramienta que también pues, nos sirve, ¿no? Pero desde luego lo importante es que hay salida
siempre que toquemos, es decir, que veamos el abanico, ¿eh? No solo nos centremos en un sector, sino verlo de una forma integral. Gracias, Federico, por tu siempre inspiradora palabra y un fruto de ello que también lo refleja en tu vida. La pregunta mía, no sé, un poquito sutil, porque nos podemos fijar en la naturaleza que constantemente nos está manifestando que son procesos cíclicos los que vive constantemente, y yo creo que también el ser humano va por ahí, por esos procesos cíclicos. ¿No piensas que a lo mejor nos está diciendo que estamos para salir de un invierno y entrar en una primavera? Hoy una primavera detrás de un invierno. ¿Le gusta la pregunta, más o menos? Sí. Sí, vale. Bueno, precisamente una de las religiones más antiguas, ¿no? El hinduismo habla de procesos de que ahora estaríamos en Kali Yuga, la edad de hierro, y que pronto vendría una edad de oro, ¿no? Algo así. Un cambio de época. Sí, sí. Y de naturaleza, o sea, la naturaleza volvería a su estado de plenitud, de belleza, de hermosura, de fragancia, nada de trastorno. Cambio climático, pero acompañada del cambio del individuo, o sea, no solamente la naturaleza, sino cambia el individuo y cambia la naturaleza que le acompaña. Eso está claro. Es decir, no puede haber el cambio de uno si no hay un cambio de otro. Por lo tanto, en eso completamente de acuerdo. Sí, yo creo que muchos pensamos que estamos a la puerta de algún cambio de época, ¿no? Un cambio de paradigma, ¿no? No sabemos muy bien si estamos ya dentro de ese cambio, si puede acontecer de una manera más brusca, a lo mejor en un momento dado, pero desde luego sí que es posible que haya un cambio. Necesitamos además que haya ese cambio, y desde luego dos actores fundamentales son los que tú citas. Es decir, por una parte la naturaleza, que debe de volver a recuperar en gran medida el papel que tiene, y luego por otra parte el ser humano transformado. Entonces, eso es de lo que se trata, ¿no? Hoy, cuando hablamos de medio ambiente, se habla de escenarios, es decir, no hay ningún tipo de apuesta segura. En el Club de Roma, puesto que este tema es un tema que no solamente ha quedado pues para especulación, sino que se trabaja sobre él científicamente, en el Club de Roma pues se encargó ya en el año 72 al Instituto Tecnológico de Massachusetts que hicieron estudios sobre los límites del crecimiento, y ya desde entonces se hizo un informe que luego se ha revisado cada 20 años, y en ese informe se trabaja con escenarios. Es decir, no sabemos qué va a ocurrir. Cuando alguien dice, oye, puede que haya aquí un colapso, puede ser. Todo depende de las variables, pero puede no ser. Es decir, que está el futuro abierto. Entonces, sí, lo que tenemos delante de nosotros es un futuro abierto. Desde luego, algo nuevo debe de ir pasando, porque apreciamos que hay también como una nueva conciencia que emerge. Entonces, eso en alguna medida es también una esperanza, porque vemos como hay muchos hombres y mujeres que comienzan a tener también una sensibilidad diferente y comienzan a comportarse de una manera distinta. Hoy, por ejemplo, ya muchos plantean una alimentación distinta, el tratamiento con los animales también es distinto, es mucho más respetuoso. Por lo tanto, sí que está habiendo, ¿no?, algún tipo de cambio en ese sentido. Ahora, hacia dónde vaya, y de eso ya se nos escapa un poco. Por eso muchas veces cuando en algún curso pues alguien plantea, oye, ¿cómo va a terminar esto? La respuesta es: depende de ti. No lo sabemos. Entonces, no solo depende de ti, esto también es importante decirlo, para eliminar lo que hoy se llama ya la ecoansiedad. Es decir, el hecho de que algunas personas dicen, pues si yo hago ya todo lo que puedo y no hay
tranquilo porque aquí estamos muchos, para poder trabajar y no tiene que caer todo el peso, tiene que caer sobre ti. Pero depende también de ti. Pero en tus manos está el hacer algo, no como una obligación, aunque de hecho también lo sea, pero no como una obligación, sino como una satisfacción. Es decir, que el trabajar por un mundo mejor no te suponga una carga, porque si es así no lo hagas, sino que más bien te suponga una alegría, porque es una manera de encontrarte a ti mismo o a ti mismo cuando tú estás llevando adelante ese proyecto. Por lo tanto, bueno, pues el futuro está abierto, va a depender mucho de lo que vayamos haciendo entre todos, pero desde luego no olvidemos nuevamente esos dos importantes actores. La naturaleza, por una parte, a la que tenemos que darle un papel, si no preferente, al menos un papel protagonista, y luego un cambio radical en la espiritualidad humana, porque sin eso prácticamente no podemos aspirar a nada. A lo sumo, pequeño cambio superficial que no nos conduciría a nada, como ya hemos visto a lo largo de la historia tantas veces. Por lo tanto, tiene que haber ese cambio paralelo entre lo de fuera y lo de dentro. Que nadie tampoco vaya a decir, yo hasta que no me cambie completamente no actúo. Entonces no actuarías nunca. Es un proceso dialéctico. Vas cambiándote a ti mismo, vas cambiando lo exterior, te va eso dándote nuevas pistas, vas nuevamente saliendo al exterior, y ahí hay una relación fuera-dentro, que es la relación que nos hace crecer, que va transformando el mundo y que nos va transformando a nosotros. Aquí y terminamos aquí. Y ya con eso tenemos que quedar poco tiempo. Pues, Federico, yo gracias por tu palabra, y me ha gustado especialmente cuando hablas del tema del agradecimiento y de que somos naturaleza de alguna forma, y cómo podemos tener tan poca conciencia cuando eso que tú decías, cuando vemos un árbol, cuando es que somos unidad en realidad, y también la conexión con lo divino está ahí. Y lo segundo que te quería decir era cómo, sabiendo cifras y teniendo mucha conciencia ya de lo del clima, de la disminución de minerales, de todo esto, vivimos totalmente a espaldas de esta problemática, pero hasta la gente consciente. Consumimos, bueno, mucha gente hemos reducido carne, pero en comparación con la problemática que hay, yo creo que es como muy poquita cosa, ¿no? Pero hablo de los ambientes conscientes, o sea que nos tendríamos que poner un poco las pilas, incluso en el mundo de la izquierda, de las asociaciones, transmitir un poco esto desde esta parte, ¿no? Y por no hablar de las generaciones, nuestros hijos que tienen ahora niños, como llega un cumpleaños y es todo como si fuera una locura. Y eso llama muchísimo la atención. Yo, no sé, hablas con tus hijos, pero como una contracorriente que parece impropio por lo que está cayendo. No. Desde la frustración un millón. Se pregunta que la compañera ya después de todo terminamos. Sí, bueno, por un lado, felicitarte y totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Solamente añadir o preguntar si se podía añadir. Claro, todo esto tiene una dimensión política tremenda y estructural. No podemos enfrentarnos a todo esto con aquello que decía de mosquitos, a la gran estructura mundial, y además muy inteligentemente controlada por los grandes poderes que precisamente como Monsanto y otros que son los causantes pues, de muchísimas de estos deterioros ambientales a lo gordo, ¿no? Diríamos no pequeños sino grandes, ¿no?
Entonces, lo que me pregunto es si también no se podía añadir un capítulo de que las espiritualidades y las religiones tenemos una gran responsabilidad de politizar sanamente a los que son parte de esas estructuras espirituales, en el sentido de hacerle ver el valor espiritual de la lucha estructural para conservar el medio ambiente. Y motivar, que no lo veo yo tanto que exista, a lo mejor, para que nuestra gente se incorpore a Greenpeace, se incorpore a Ecologistas en Acción, se incorpore a las diferentes plataformas locales con luchas particulares por un objetivo. Es decir, precisamente por lo que defendemos de la vida como valor, más políticos tendríamos que ser. Y perderle el miedo a esa palabra de la dimensión política. Bueno, mañana me toca a mí hablar algo de eso, pero yo estoy refiriéndome ahora en el aspecto medioambiental. Fíjense que lo verde está de moda, pero quien más, todas las grandes empresas son verdes y nosotros no tenemos ninguna presencia en nuestras estructuras religiosas como tales, estructuras religiosas, en esa lucha estructural que tanto cuenta el acuerdo por el carbono, por un grado más, un grado menos. Ahí no estamos presentes generalmente. O sea, mientras más espiritual, más político, a mi manera de ver, en un problema que tiene una dimensión política evidente. Y el compañero. Muchas gracias. Cuando quiera, por favor. Le quiero preguntar. Habla más fuerte, si Sí, voy a ver si subo. Quiero preguntarle por el modelo de educación pensando en los jóvenes y en la, hoy ya se puede decir, brecha entre los mayores y los jóvenes. Y en este contexto, ¿qué nos puede guiar y dictar para la acción? Me centro en lo educativo. Muy bien, pues 2 minutos. Bien. Te vamos a poner 2 minutos. Te vamos a poner 2 minutos. Bueno, serán 2 y medio. En cuanto a lo primero que planteabas, tenemos hoy 3 enemigos muy importantes. ¿Qué es? Bueno, 3 enemigos, 3 obstáculos, ¿no? Podríamos decir. Por una parte, el propio modelo económico, que desde luego no se va a resignar a perder un ápice de sus beneficios. Por lo tanto, un modelo que apuesta por el crecimiento continuo, lo cual es una barbaridad porque choca con los límites que tiene el planeta. Ese modelo hoy es hegemónico prácticamente en todo el mundo y desde luego no tiene ninguna idea, ningún propósito de poder cambiar. Segundo obstáculo, una clase política cobarde, una clase política cortoplacista que no quiere transmitir a la población ningún mensaje de esfuerzo, ningún mensaje de compromiso, más bien todo lo contrario. Intentar pues que la cosa no se mueva mucho y los que vengan detrás ya veremos. Y tercero, una sociedad en gran medida adolescente, encanallada por un concepto erróneo de libertad que están agitando algunos grupos políticos, en donde la libertad se entiende como haz lo que te dé la gana y que nadie venga a restringirte, que cojas el coche o que comas lo que quieras, etc. Entonces todo eso son 3 obstáculos reales que hoy se tienen. Entonces frente a eso, por esa minoría consciente que hoy existe, debemos de saber que tenemos un aliado muy importante y ese aliado es la realidad. Es decir, cuando hablamos a favor de algo, no es una opción, no es un capricho, sino que nos estamos basando en aquello que estamos viendo. Por lo tanto, basándonos en la realidad,
queremos entender que poco a poco pues la sociedad se irá dando cuenta de por dónde tiene que ir transitando. Por lo tanto, sí que creo que ese pequeño núcleo que hoy puede haber de personas conscientes pueden ir pues constituyendo eso que se llama una masa crítica para que puedan ser en un momento dado un referente para la población. Porque en momentos de crisis la gente busca el poder de los buenos ejemplos. Y si encuentra buenos ejemplos, muy probablemente los siga. Entonces no nos desanimemos porque seamos pocos. Todo lo contrario. Lo que hacemos, lo hacemos a favor de la vida, a favor de la historia, a favor del medio, y todo eso nos tiene que continuar acompañando y en un momento dado pueden darse saltos cualitativos. Completamente de acuerdo, Esteban, con el tema de la política, con lo cual efectivamente el ser humano es un ser espiritual, histórico, cultural y político. Por lo tanto, lo político supone el hecho de que nos importa lo público. No estamos solamente restringidos en el ámbito de nuestro pequeño piso, de nuestra pequeña vivienda, nuestro barrio si acaso, sino que pertenecemos a una gran comunidad humana. Por lo tanto, indudablemente hay que perderle el miedo a ese término político y de la misma manera que admitimos que el ser humano es ante todo un ser espiritual, también es un ser político. Qué bueno sería que todos estuviéramos organizados y todos perteneciéramos a algún tipo de entidad. Qué bueno sería. Cada uno en aquella con la que tuviera mayor afinidad. Y hay tantas, y además tantas, que necesitan manos. Hay organizaciones que trabajan por la paz, fijaros si esto hoy es importante. Otras que trabajan por los derechos humanos. Otras que trabajan con los inmigrantes. Otras que trabajan con el medio ambiente, con la solidaridad. Qué bueno sería que todas y todos estuviéramos organizados y que pudiéramos dedicar un poquito de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestra vida a compartir un proyecto de emancipación. No es pedir mucho y es una responsabilidad histórica. Una responsabilidad en la cual, pues, esa palabra bíblica, ¿verdad?, de ¿dónde está tu hermano?, que yo creo que puede ser universal, yo creo que debiera de ser una pregunta que tuviéramos todos siempre presentes y que nos van a hacer. ¿Dónde está tu hermano? Eso va a tener que ver con cómo comprometes tu vida a favor del bienestar común. El tema de la educación nos llevaría realmente pues mucho tiempo, ¿no?, el poder hablar de ello. Sobre todo porque hoy la educación, pues, que se da no es una educación liberadora, que sería aquello que verdaderamente ayudaría a todo este proceso de transición. Los grandes pedagogos a lo largo de la historia han estado perseguidos, desde Giner de los Ríos aquí en España, hasta Freire allí en Brasil, hasta María Montessori, etc. ¿Por qué? Porque el sistema ha ido viendo que cuando aparece una verdadera educación, esa educación puede ser peligrosa. Por lo tanto, hoy la escuela es una escuela al servicio de la productividad, al servicio de la competitividad, al servicio de lo curricular y deja muy pocos resquicios para una formación para la vida. Por decir simplemente un término, creo que sería muy bueno y haría mucho bien que en las escuelas se pudiera promover en las jóvenes generaciones un ideal. El ideal ha sido algo que ha movido pueblos desde hace, desde el comienzo de la humanidad, porque creíamos en algo que todavía estaba por llegar, pero donde podríamos encaminarnos. La humanidad ha avanzado. Por lo tanto, uno de los déficits que hoy vemos en la sociedad es que ha habido una pérdida de ideales. Y eso es también lo que está generando que la gente exclusivamente viva el día a día, le intente sacar el máximo
provecho al día, pero no como decían los epicúreos, sino en la forma pues más zafia, y eso es lo que está llevando a tanta frustración y tantos problemas que hoy se encuentran en jóvenes y en adultos. Por lo tanto, si fuéramos capaces de vivir con un ideal que fuera el que guiara nuestros pasos, pues probablemente tendríamos una razón para poder vivir. Y la escuela debería trabajar para que no hubiera allí nadie que no creyera en un ideal. Y hoy, desgraciadamente, el ideal es si voy a hacer telecomunicación o voy a hacer otra cosa. Entonces, ahí queda, yo creo que un desafío, y donde son los profesores, los buenos maestros, los que tienen esa responsabilidad de ir generando grietas para que vaya entrando por allí la conciencia y de esa manera poder ayudar pues, a que los jóvenes crezcan con una sensibilidad que tanto el mundo hoy necesita. Muchas gracias.